Lo estamos allí, primer libro del profeta Samuel, capítulo 16, iglesia, estamos allí. Gloria a Dios. Verso 4, y lo leemos bajo la dirección, nos ponemos sobre nuestros pies en reverencia a la palabra del Señor. Y leemos desde el verso 4 al 13. Hizo pues Samuel como le dijo, ¿quién? Jehová. Y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni lo grande de su estatura, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira. Entonces llamó a Isaí y a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama y le dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Siga. Y él respondió, queda aún el menor que apacenta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Envió pues por él y le hizo entrar. Y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Denle un fuerte aplauso bien grande a Jehová de los ejércitos. Gloria a Dios. Y como hemos leído, estamos hablando acerca del ungimiento del rey David. ¿Cuántos ungidos de Jehová hay en esta noche? Oye, pero poquitos levantan la mano. Por fe. ¿Cuántos ungidos de Jehová hay en esta noche? Gloria a Dios. Mire, este texto nos muestra esto, acerca del ungimiento del rey David, ¿cierto? Pero antes de que el profeta Samuel llegara hasta David, pasaron 7 personas. Isaí, que es el padre de David, primero llamó a los hijos que más amaba. ¿Cuántos lo saben? 7 hijos. Por lo menos Eliab, cuyo nombre significa Dios es mi padre. Y luego pasó a Abinadab, cuyo nombre significa Dios generoso. Y luego pasó a Sama, cuyo nombre significa Dios oye. Pero cuando Samuel le dice, ¿no tienes otro hijo por ahí? Se acordó Isaí que tenía uno por allá apacentando ovejas, porque era pastor. Y lo mandó a llamar. Y Samuel le dice, llámalo, porque no nos sentaremos hasta que él no venga.
Porque de lo vil y menospreciado del mundo, de ahí te va a sacar Dios. Y no se sentarán a la mesa hasta que tú no llegues. Porque cuando Jehová elige, Jehová coloca. Yo le estoy hablando a gente que tiene un llamado de Dios. Ninguno de los otros tenía el llamado, solamente David. Esta prédica es para entendidos. Y llamaron a David, cuyo nombre significa amado. ¿Cuántos amados por Dios hay en esta noche? Yo le estoy hablando aquí a gente que sabe lo que es amar a Dios y que Dios nos ama a nosotros. Amén. Y David fue ungido, ¿sabe? Y yo investigué y no sabía esta parte. David fue ungido. ¿Cuántos años tiene, César? David fue ungido entre los 14 y los 15 años de edad. Para aquellos jóvenes que dicen que están muy jóvenes, el rey David, rey sobre toda Israel, tenía 14 años y ya era pastor de ovejas. Ahora ya se había enfrentado a osos. Yo no sé si usted no está recibiendo esto. Es que no importa la edad, es quién está delante de ti, quién te está dando la victoria. Ya David a sus 14 años mataba osos y leones con sus manos. Y tenía entre 14 y 15 años cuando lo llaman de allá del pastorado y le dicen, ven para acá que te vamos a ungir como rey sobre toda Israel. Porque el Señor había desechado a Saúl. Escuche esa palabra, desechado. Y lo desechó por desobediente. Pero esa es otra historia. Y David vino y lo ungieron. Y tenía 15 años. Pero el rey David no se montó como rey sobre Israel, sino cuando tuvo 30 años. Pasaron 15 entre el ungimiento y el sentarse en el trono. Porque todo lo que viene de Dios necesita un tiempo de preparación. Porque tu Dios y mi Dios no es un Dios microondas. Él nos tiene que preparar para el reinado. Él te tiene que preparar para que asumas el trono. Porque Dios prepara. Dios cocina en leña. Dios no cocina en microondas, iglesia. Yo quiero que comprenda esto. Porque algunos piensan que cuando ya llegan y cuando tienen 3, 4, 5 meses, un año, ya es tiempo de montarlos y de darles títulos. Algunos tienen 40 años y aún no están preparados para recibir lo que Dios tiene para nosotros. David tenía que ser formado en el fuego de Dios. Nosotros tenemos que ser formados en el fuego de Dios. Porque hay muchas cosas que hay que quitar de nuestra vida para poder reinar como reinó David. Cuando yo leo que David tenía 15 y pasaron 15 más, oye, uno tiene que ser agradecido. Porque el Señor el hombre conforme a su corazón lo demoró 15 años para montarlo en un trono. Y a veces Dios a nosotros nos usa en poco tiempo. Y a veces, hija, tenemos nosotros la desfachatez de dejarle tirado a Dios el ministerio. ¿Sabe cuándo ocurre eso, hija? Que tú quieres bajar los brazos y tirar el ministerio cuando no somos formados por el Señor. Porque un hombre y una mujer de Dios formado no suelta lo que Dios le dio. No lo deja tirado. Que nada ni nadie te separe de
Por eso se nos es fácil decir no voy más, no vengo más, no canto más, no sirvo más, no ministro más. Porque no pasaron los 15 años que pasó David. Y se nos es fácil decir me divorcio, suelto mi familia, me voy porque me voy. Porque no hemos sido formados. Lo fácil es, cuando hay un problema matrimonial, divorciarse. Ese es el camino fácil. Lo difícil es arrodillarse y pagar el precio por el matrimonio. Lo fácil es decirme cuando no me gusta algo de la iglesia, porque es que allá se tienen que poner falda para ministrar y yo no me voy con la falda. Lo fácil es irse para una iglesia donde te dejen usar pantalón, pero en ese lugar no te sembró Dios. Lo difícil es quedarse y ser formados por Dios. David no soltó el pastorado, no soltó a sus ovejas y se sentó en el trono. 15 años pasaron. Y en lo primero que lo forma el Señor es que David era despreciado, olvidado por su familia. Por David no daban un peso. El profeta le tuvo que hacer memoria al papá y decirle, no tienes tú más hijos por ahí. Y se acordó, tengo uno pastoreando ovejas. El rechazo no es para matarte. El rechazo hace parte de nuestra formación. El rechazo hace parte de nuestra formación. Denle un fuerte aplauso al Señor. Si usted y yo hemos sido rechazados, está bien porque Dios nos está formando en el secreto. David enfrentó muchas cosas antes de sentarse en el trono. David enfrentó problemas, batallas, traiciones, mentiras, engaños. Lo primero que enfrenta David antes de subirse al trono es un gigante. Primera de Samuel 17:4 leo para ustedes. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía altura de 6 codos de un palmo, 2 metros 90 centímetros. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla que era de peso de 5,000 ciclos de bronce. Averigüé, 5,000 ciclos de bronce pesan 57 kilos. La armadura del Goliat pesaba 57 kilos. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. Y el asta de su lanza era como de un rodillo de telar. Y tenía hierro en su lanza de 600 ciclos de hierro. E iba su escudero delante de él. Y yo sé que muchos hablamos del Goliat, pero el Goliat era un hombre grande y su armadura pesaba, su casco pesaba, y aparte de todas sus armas, espada, lanza y jabalina, llevaba un escudero. Dios mío, ese hombre con solo, yo digo que caminar la tierra temblaba. No necesitaba escudero, pero él lo llevaba. Y fue lo primero que enfrentó David. Antes de sentarse en el trono, los gigantes se te van a levantar. Lo que pasa es que esa parte del evangelio no nos gusta, porque pensamos que cuando llegamos a los pies de Cristo, que cuando asistimos y me gusta la iglesia cristiana evangélica, todo va a estar bien y color de rosa. No, no, no. Ya David había sido ungido y se le levantó Goliat. Los gigantes que se nos levantan, nuestra propia carne es el primer gigante que se nos va a levantar. Porque tu peor enemigo no es la bruja que vive a tu lado.
Tu peor enemigo no es el jefe ni el compañero de trabajo. Tu peor enemigo, dígale, tóquese, es mi carne. Esta carne que te va a decir, no vayas, no busques de Dios, mejor quédate en casa, tienes tanto oficio que hacer, mejor quédate descansando, vienes de un trabajo agotado, mejor quédate, ¿para qué quieres cambiar de vida si vas a terminar igual? Tú sabes ahora lo que ir a las 6 de la tarde después de... Y la carne se nos va a levantar. Y la carne va a venir con todos los argumentos que nosotros podamos tener para alejar nuestros pasos de la presencia del Señor. Lo primero que se le levanta a David es Goliat de Gat, gigantes, enfermedad, gigantes, economía, gigantes, problemas familiares, gigante, el mundo y sus pasiones. Por eso la palabra dice que desde los tiempos de Juan el Bautista hasta hoy el reino de los cielos sufre y solo los violentos. ¿Cuántos violentos espirituales hay en esta noche? ¿Cuántos violentos corren a la línea de batalla? ¿Cuántos violentos se comerán los gigantes como pan? Cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, que nos bautizamos, al tercer día le colocan un revólver a mi esposo en la cabeza para atracarlo frente de nuestra casa. Gigantes. Porque a veces uno piensa que cuando llegamos a Cristo todo va a ser color de rosa. Lo primero que se levantan son los gigantes. Tus debilidades, mis debilidades son gigantes. El inclinarnos siempre a hacer las cosas del mal son gigantes. Pero a mí me sorprende algo de David. Ojo, el Goliat no iba solo. Se supone que el escudero va delante de él. Con el primero que se debería enfrentar David sería con el escudero antes que con el Goliat. Pero David fue a lo fijo. Estamos aquí, iglesia. Dice la palabra que dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, a Goliat: tú vienes a mí, el que se lo sepa repítalo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los jefes de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará, dígalo, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios sobre Israel. Alabe lo que Él vive. Hay Dios sobre ti, hay Dios en tu casa, hay Dios en tu familia, hay Dios en esta casa. Porque cuando viene la dificultad, muchos corren y retroceden. Y cuando usted retrocede, Satanás avanza. Pero David corrió a la línea de batalla. David no esperó que el hombre caminara ni diera 2 pasos. Él se levantó y corrió. Porque cuando empezamos a ser preparados por Dios, echamos fuera el temor y abrazamos la fe. David entendió que ese gigante no lo iba a matar él, sino que lo iba a matar Jehová de los ejércitos. Tú y yo tenemos que entender que los gigantes los mata Jehová de los ejércitos. No hay que tener miedo. Cuando Dios nos empieza a formar, lo primero que se levanta gigantes
Pero lo primero que debemos levantar nosotros es el escudo de la fe. Creer. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y entonces, ¿por qué llora? Y entonces, ¿por qué nos quejamos? Y entonces, ¿por qué retrocedo y dejo que avance el gigante? David corrió. Y usted sabe que él mata al gigante con una honda. Una honda. Hasta donde conozco, un palito en forma de Y con un caucho donde se pone una piedra. Estamos aquí. Ni con toda la fuerza que tuviese David matando osos y leones, mataba al Goliat. Era imposible. Pero David entiende que no es con sus fuerzas. Estamos aquí. El ejército del rey Saúl temblaba. Oiga, yo no le estoy hablando de un ejército de poquita gente. Era un poco de gente. Y hoy que estaba hablando con una hija, le dije, ay Dios mío. Cuando David llega y dice, yo lo puedo matar, yo me voy a enfrentar, el rey Saúl le presta su armadura. Y David se la pone. Pero David se sentía incómodo y se la quitó. Él le dijo, oye, te van a matar, no estás protegido nada. ¡Tac! Se la quitó. Porque los gigantes solo lo vas a poder matar tú, con las armas espirituales que Dios te está dando a ti. Ese gigante no te lo voy a matar yo. Ese gigante lo matas tú, porque tú tienes la fuerza, tienes las armas, tienes al Dios que pelea por ti. David se tenía que enfrentar al gigante él solo. Pero cuando no estamos formados con el Señor, y Eucari necesita y dice que yo tengo un gigante. Eucari tiene que entender que es su gigante y que ella lo tiene que matar. Pero el que no está formado llama a Raimundo y todo el mundo para que le venga a prestar su armadura. No, papi. Usted no va a pelear esa batalla con la armadura de nadie. Usted pelea esa batalla con las armas que Dios le dio a usted. Cuando uno está formado, hijo, entiende que hay batallas que solo uno puede luchar, que solo yo puedo luchar y que Jehová respalda. Pero el que no es formado se pone bravo porque la pastora Josefa no lo fue a orar a su casa. Es que el gigante no es de Josefa, es suyo y es mío. El Goliat no era para el pueblo, era para David. Por eso el pueblo no pudo batallar con el Goliat. Está aquí. Pero cuando Dios empieza a formar, David lo entiende. Es que ese Goliat no es para nadie de la iglesia. Ese Goliat es mío. Porque ese Goliat representa mi debilidad. Y mi debilidad solo yo la puedo matar con ayuda de Dios. Déjame decirte que hay peleas que nadie más la va a pelear por ti, sino solo tú y Dios. Está aquí. Y Dios empieza a formar. Y David mata al gigante. Está aquí. Con solo avanzar y una piedra lo tumba al suelo. Se acerca y le corta la cabeza. Y ahí va otra revelación. David no lo deja privado. David no lo deja inconsciente. David no dijo, ya lo tumbé y retrocede. Porque a veces nosotros somos así. Como la debilidad me gusta,
Como el pecado me agrada, porque el pecado es mi gigante, ese pecado es mío, es mi gigante, pero como vamos a privarlo por un tiempo, porque estoy en el fuego, porque estoy en el primer amor, porque estoy en el gozo. Pero al paso de los días y de los meses, el primer amor se va apartando y el gigante vuelve y se levanta. Cuando usted decida matar ese gigante, córtele la cabeza para que nunca más se te vuelva a levantar. A los gigantes se le corta la cabeza para que no se levanten más. Goliat de Gat nunca más se levantó de ese suelo, quedó sin cabeza. A los gigantes usted no los puede dejar con la cabeza puesta. El pecado usted le tiene que cortar la cabeza. Lo que le gusta a su carne tiene que cortarle la cabeza de una vez y para siempre, porque si no se vuelve a levantar. Y David lo entendió, porque él lo privó, corrió y con la espada lo decapitó. La culebra se le corta la cabeza. Lo que pasa es que a nosotros se nos levanta el mismo gigante porque lo privamos y nos echamos para atrás. Y por eso andamos en el mismo ciclo. Usted ha visto que hay gente que tiene el mismo proceso. Cada 6 meses, cada 5 meses, cada año, cada mes. Es el dan la vuelta. Mi debilidad, suponiendo que sea hombre, las mujeres. Estoy en el fuego, estoy en la llama, en el primer amor, lo tumbé al suelo. 3 meses después, pastores, que las mujeres, pastores, que ellas me buscan. ¿Cuándo le vas a cortar la cabeza al espíritu de lujuria que cargas? A la lujuria se le corta la cabeza. A la mentira se le corta la cabeza. Al orgullo se le corta la cabeza. A los celos se le corta la cabeza. Al chisme se le corta la cabeza. Ay, Dios mío, a la murmuración se le corta la cabeza. Córtele la cabeza a su gigante. Porque usted tiene que entender que Jehová no bajó y le cortó la cabeza. David se la cortó. Porque era el gigante de David, asignado para David. Aunque usted no quiera creer, a nosotros en lo espiritual, Satanás también nos asigna espíritus inmundos que no nos pueden tocar porque estamos bajo la cobertura de Jehová por su misericordia. Pero Él está vigilante, viendo qué haces y por dónde te puede hacer caer. Pues a ese demonio hay que cortarle la cabeza. Y David lo entendió. Pero David no solamente pelea con un Goliat. Dios mío. Luego de esto, David adquiere renombre, hijo, y se hace cercano al rey Saúl. Todavía no es rey David, pero ya fue ungido, está aquí. Todavía está Saúl como rey. Y David, guerrero, mata gente, liberta al pueblo. Y el mismo pueblo empieza a decir que Saúl mata a sus y David a sus 10,000. Y va y le toca el corazón a Saúl los celos, la envidia. Y ese David que lo defendió de Goliat de Gat, luego ese rey intenta matar a David. Y David sale corriendo. Porque la gente está bien con usted cuando usted le sirve. Cuando tienen un beneficio suyo. Cuando usted todavía puede ayudarles con algo. El día que usted les diga que no. El día que usted
no pueda hacerle el favor. El día que uno como pastor lo siente por un tiempo en disciplina, hasta ahí le llegó el amor. Y lo primero que tiran es la lanza para matarte. Pero David, que estaba en formación, huye y se mete en una cueva. Pero la cueva no era para matar a David. En la cueva David estaba siendo formado por Dios. Todavía está en proceso de formación. Y a David no se le une ni el político del momento, ni el influencer del momento. A David se le unen los endeudados, los arrutanados, los que estaban enfermos. ¿Quiénes más? Los endemoniados, los locos. Esa es la gente que David atrae. Pero esa gente, cuando David está siendo formado, esa gente son los valientes de David. Porque cuando alguien porta la unción, porque cuando alguien se deja formar por Dios, porque cuando alguien acepta el proceso de Dios, en el lugar que esté, así sea una cueva, eso tiene que ser transformado. Porque dice la palabra que la unción del Santo pudre los yugos. Y que donde está el Espíritu de Dios, porque acuérdese que cuando lo ungieron, el Espíritu de Jehová estuvo sobre David. Y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Los arruinados y los arrutanados fueron los valientes de David. Y el Señor le da la oportunidad, digamos que fue Dios y no el diablo, ¿verdad?, de matar a el rey Saúl. Se le sentó y David estaba detrás. Con la espada podía pisarle la capa al rey. Y no lo tocó. Porque el que es formado por Dios entiende que el que hace justicia se llama Jehová de los ejércitos. Él dice: mía es la venganza. La venganza no es suya, la venganza es... David le pudo quitar la cabeza también. Pero el corazón de David estaba siendo formado por Dios. Y a veces a nosotros nos dicen A y decimos Z. Y a veces a nosotros nos dicen no. Y lo primero que hacemos es correr a las redes sociales. Ay. Y en las redes sociales, entonces yo le voy a exponer y voy a decir: es que esos hermanos que pan, que tan, que pascual. Usted se imagina a David con red social. Usted se imagina al rey Saúl, todo lo orgulloso, lo enojado que estaba, todo lo que publicaría en el Instagram y en el Facebook y en el TikTok. Aquí estoy porque David, ese que yo formé, ese que le presté yo mi armadura, ese me traicionó y se me llevó. Cualquier parecido ahora es pura coincidencia. Porque ya no sabemos pelear nuestras batallas según Dios, sino según la carne. Porque no nos dejamos procesar por Dios. David pudo hacer lo que él quisiera con Saúl y lo dejó vivir. Y lo dejó vivir. Y Dios le estaba formando el corazón. Porque el nombre de David significaba amado. Por eso era un nombre conforme al corazón de Dios. Pero a nosotros no nos pueden hacer nada porque enseguida voy ofendiendo, ultrajando, juzgando a mi hermano de la fe. Por eso muchas veces el ministerio no se ha desarrollado en nosotros, porque no nos hemos dejado formar por Dios, porque Dios es un Dios de misericordia. Porque si Dios echa nuestros pecados a lo profundo de la mar, ¿usted por qué no lo puede hacer con su hermano? ¿Por qué tenemos que estar
matando y cortándole la cabeza a nuestros hermanos de la fe, a nuestra familia. Está aquí. Dios es amor. Hasta ahí lo dejo. Pero dice que fuego consumidor con el pecado, no con las almas. Jesús dio la vida por las almas. De tal manera amó Dios al mundo, dígalo, que dio a su unigénito para la salvación de nosotros. Nos hace falta amor. Si tu enemigo, aquel que te metió el pie para que usted tropezara y cayera, si tu enemigo, aquel que habló mal de ti después de tú ayudarlo tanto, te dio la espalda. Si tu enemigo, aquel, pastora, y a la moza que se llevó a mi esposo, a esa también. Algunas veces esas mozas hacen un favor. Me voy a subir al altar, no dije nada. Pero nosotros tenemos que amar. Dice, los unos, ama a tu prójimo como a ti mismo. Nosotros tenemos que entender que debemos superar esa prueba cuando los seres que amamos son los primeros que nos atacan. Porque el espíritu que está en usted es un espíritu diferente. El espíritu, diga, yo soy templo del Espíritu Santo de Dios. Denle un fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios, porque Él es el que está en este lugar, porque Él es el que ministra en este lugar. Usted no puede estar en contienda con nadie, ni yo tampoco. Es que la mastico pero no la trago. Eso es del diablo. Eso es del diablo. Está aquí. El Señor dice, Padre, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. David entendía que Saúl, el cual Dios lo había elegido, lo había de alguna manera puesto como rey, era el ungido de Jehová. Dígale al que está a su lado, usted es el ungido de Jehová. Dígaselo otra vez, tú eres el ungido de Jehová. Está en este lugar, amén. Estamos aquí, iglesia. Nosotros tenemos que amar incondicionalmente a todas las almas. Pastora, el homosexual, ámelo. Uno ama al alma, uno no ama el pecado, pero al alma hay que amarla. Pastora, a la lesbiana, ámela. Y si la puede ayudar, ayúdela, porque es un alma dolida. El pecado no, pero el alma sí. No se hace acepción de personas, iglesia. ¿Estamos aquí? No haga acepción de personas. Luego David ya es rey. ¿Está aquí? 15 años después David sube al trono. Pero aún en el trono Dios lo sigue formando. Porque hay gente que cree que porque ya predica, ministra, canta, se le acabó la formación. No es allí cuando viene la formación más fuerte. Y David ya es rey y conquistó naciones y todo lo demás. Pero una vez, mientras su pueblo estaba en guerra, el hombre se quedó en palacio. Y entonces, como Dios conocía su debilidad, pero el diablo también lo conocía, apareció Betsabe. Y le dijo, tráiganmela, teniendo esposa y concubinas. No pueden con las esposas y están buscando otras cosas.
No pueden con la que tienen en la casa y están echando el ojo para afuera. Usted es arrestado, yo. Ve aquí algo. Y David la mandó a llamar. Y dice que se llegó a ella, tuvo intimidad con ella. Porque David tenía una debilidad. Las mujeres. Y se llegó y de esa intimidad tuvo un hijo. Y entonces por ese pecado tuvo que mandar al esposo de esa chica a la primera línea de batalla para que lo mataran, para poderse quedar con la mujer y con el hijo. Y ya David era rey, porque el ministerio no nos garantiza la salvación. Usted puede sacar a Legión Me Llamo. Usted puede resucitar a un muerto si Dios así nos lo permite. Puede levantar un paralítico si Dios así nos lo permite. Pero si estamos mal delante de Dios, la salvación se pierde. Y David todavía seguía en formación siendo rey. Las debilidades van a llegar. No pensemos que porque ministramos y cantamos y porque predicamos y porque ponemos manos y porque somos diáconos y somos servidores, estamos salvos. La debilidad va a llegar. La tentación va a llegar. Si Satanás fue capaz de tentar a Jesús, el Hijo de Dios Altísimo, la rama verde que se espera para usted y para mí, que somos las secas. Porque Jesús tuvo una debilidad, tenía hambre. Y llegó, usted sabe, el empoderado, el dueño de la bolita del mundo. Y dijo, todo eso te daré si postrados a mí me adoras. Usted sabe, hay gente que no resiste la tentación porque no ha entrado en el proceso de la formación. Cualquier tentación lo tumba. Así no le guste esa mujer, así no sea de la de su perfil. Pastora, ¿y por qué lo dice? ¿Sabe, hijo? Porque hay hombres que le cuentean a 10 y todas diferentes. Uno dijera, si por lo menos conté a 10 todas parecidas, tiene un perfil, pero negra, blanca, gorda, rizada, lisa, albina. Porque no es él, es lo que porta, que no ha muerto, no le ha cortado la cabeza a ese gigante. Y David cae y Dios lo reprende. Y David creía que como no le había pasado nada, todo estaba bien. El bebé murió. El bebé de esa señora, de esa chica, muere. Y David en su trono, bien, hasta que le llega el profeta. Y el profeta le echa un cuento. ¿Qué piensas, David? ¿Qué piensas, rey David? Había un hombre que tenía un montón de ovejas y había uno que tenía una oveja. Y el que tenía muchas ovejas le roba la única oveja. ¿Qué crees tú que hay que hacer con ese hombre? Declárame dónde está porque hay que matarlo. Porque nos gusta juzgar, mirar la viga en el ojo ajeno, pero a David se le fue fácil lanzar un juicio, tráemelo para matarlo, porque es que es más fácil mirar el pecado de Mónica que mirar el mío. Es más fácil mirar la debilidad de Patri y decir yo no tengo ninguna. Todos tenemos debilidades, todos somos imperfectos, todos luchamos con muchas cosas. No podemos juzgar a nadie. Está aquí. Hace parte de la formación espiritual. El hecho de que alguien me diga su debilidad a manera de confesar, de declararlo, no me lleva a mí a decirle, estás endemoniada, tú que esto, tú que aquello, y no.
tengo que entenderla, pero entenderlo me lleva a mí a que ya yo pasé por el mismo proceso. Y a veces muchos pastores dañan a tanta oveja porque no han sido preparados por Dios, sino por el hombre. Porque el título realmente se los dio el hombre, pero el llamado no se los ha hecho Dios. Y dañamos. Está aquí. Y David dijo, tráigamelo para matarlo. Y le dice el profeta, es que ese eres tú, David. Tú fuiste el que hiciste eso. La formación nos indica que hay que revisarnos nosotros primero. La formación con Dios, así seamos ministros, así seamos querubines altos protectores, tenemos que entender de que somos débiles y de que en cualquier momento podemos caer, de que no debemos juzgar. Y David entendió que el error lo había cometido él. Y hubo una sentencia sobre la casa de David. Porque a veces pensamos que el pecado, como no me pasó nada a mí, hijita, ya estás todo bien. Pero detrás de mí hay toda una generación. Y el profeta le declara y le dice, nunca más la espada se apartará de tu casa. Y va el siguiente proceso de David. A raíz de eso, Pastor Emir, le viene un proceso más fuerte. Absalón, su hijo, se levanta. Y Absalón, el hijo de David, le quiere robar el trono. Y Absalón se pone en la puerta del reino y le dice a toda la gente, ven, yo te soluciono el problema. Ven, yo soy el que te puedo ayudar, pero hay que quitarle el favor a mi padre. Ven conmigo que yo puedo. David ya está muy viejo para reinar. David ya no sabe reinar. Y acumuló mucha gente. Y David, al ver que Absalón se le estaba levantando y el pueblo se estaba uniendo a Absalón, sale corriendo. Los Absalones se nos van a levantar. Dígame que eso va a pasar. Absalón, el espíritu de Absalón se va a levantar. Los más cercanos a ti van a querer lo que Dios te dio a ti. Estamos aquí. Te van a decir, dame de lo que tú tienes. Van a hablar mal de ti para poderte quitar del puesto. Van a levantar falsos testimonios. Y usted va a tener que saberse manejar, porque Absalón no era cualquiera, era hijo de David. Usted sabe lo que es que la propia sangre lo traicione a uno. Usted sabe lo que es que criaditos con usted hablen mal de usted. Los primeros que te dicen que no van a avanzar son los de la casa. Porque no hay profeta en su propia tierra. A usted lo pueden llamar de distintas partes a que vaya a orar por un enfermo, pero en su casa se enferman y no le dicen nada, porque no creen en el ministerio que Dios te ha dado. Pero hace parte de la formación, porque el que te llamó, porque el que te eligió también te llamó y te respalda. Amén. Usted no tiene por qué retroceder. Usted no tiene por qué deprimirse. Si Dios lo llamó, Dios le respalda. Y Dios respaldó a David. Y Dios le devolvió el trono a David. Pero David no se levantó contra Absalón. Y es gente que te duele que se levante en contra suya. A Jesús le dolió que Judas lo traicionara, que Pedro lo negara. Duele. Pero yo no vi a Jesús maldiciendo ni a Judas ni a Pedro. A Judas lo besó y le dijo, amigo, con un beso me entregas. Y a Pedro, antes que lo negara, lo puso como tú eres Pedro y sobre esta piedra. Y sabía que lo iba a negar. Está aquí. David crió a Absalón.
David le cambiaría los pañales a Absalón. Lo cuidó cuando tenía fiebre. Le dio de comer cuando tenía hambre. Le dio de beber cuando Absalón tenía sed. Lo acobijó. De pronto Absalón en una noche se le metió al papá porque tendría miedo. Papá, ayúdame que tengo miedo. De pronto le solucionó algunos problemas que tuvo Absalón de niño, de joven, de adolescente. Y Absalón lo traiciona. Viene en el paquete. Pastores, Absalón viene en el paquete pastoral. Absalón viene en el paquete ministerial. Pero a los Absalones hay que amarlos. Porque David era un hombre conforme al corazón de Dios. Porque David ya venía con una experiencia de cortarle la cabeza a un gigante. Y un Absalón no lo iba a dejar abandonar su trono. Un Absalón no lo iba a apartar del amor de Dios. Por eso el Señor dice que ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni lo pasado, ni lo porvenir, que nada te aparte del amor de Dios, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada te debe apartar del amor de Dios. Nadie te debe apartar del amor de Dios. Nada debe apartarte del amor de Dios, iglesia. Tenemos que entender que hace parte del proceso, mis hijos. Estamos aquí. El trono va a llegar, pero primero tenemos que ser procesados. No importa el tamaño de tu problema, usted y yo lo podemos enfrentar. No dije nada. No importa el tamaño de tu tormenta, tú la puedes enfrentar. No importa lo grande de tu desierto, tú lo vas a atravesar. No importa que el mar esté, tú vas a pasar tus pies en seco, dice la palabra. No importa la tempestad, los vientos, los truenos, tú lo vas a atravesar. ¿Y sabe por qué mucha gente no lo atraviesa? Por falta de fe. Porque el Señor nos está diciendo que tendremos aflicciones, pero que Él venció. Y si Él venció, ustedes también vencerán. Si Él venció, usted también vencerá. Si Él venció, usted también vencerá. ¿Sabe, iglesia? A usted no lo va a sanar el mejor médico que hay en esta ciudad o en el mundo entero. A usted no lo va a sacar del problema el mejor abogado, el que cuesta, yo qué sé, 500 millones de pesos. A usted y a mí el único que nos puede salvar se llama Jesucristo, al cual se escuche el nombre, toda rodilla se doblará. Él es el único que tiene la solución a nuestros problemas. Es el único que te va a dar las armas para combatir el gigante, para que te lo comas como pan. Es el único que te va a ayudar cuando se levante un Absalón. Es el único que te va a ayudar cuando la tentación pega a la puerta y te diga: aquí estoy, ábreme que yo quiero pasar tiempo contigo. Está aquí. David fue procesado desde los 15 años y duró 15 para sentarse en el trono. Y aún en el trono Jehová lo seguía procesando. Pero David tuvo algo. Cuando David peca con Betsabé, dice que David se arrepintió. Y yo le estoy hablando de un verdadero arrepentimiento. Porque si yo me arrepiento, los ojos pueden llorar y la boca puede prometer, pero ¿cómo está tu corazón? Y David se arrepintió del pecado que cometió y Jehová Dios lo perdonó. Pero muchas veces nosotros nos arrepentimos de labios y no de corazón. ¿Por qué lo dice? Porque entonces usted no caería en el mismo
pecado. Porque el verdadero arrepentimiento, Cora, me lleva a mí a que si yo digo mentiras y me arrepiento, el verdadero arrepentimiento me lleva a un cambio. Y el cambio me lleva a no decir mentiras. Puedo pecar en otra área, pero la mentira ya no, porque hubo un verdadero arrepentimiento. Por eso David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Podemos tropezar y caer, nadie está exento de esto. Pero esto me lleva a mí a un verdadero arrepentimiento. Y el arrepentimiento hace parte del proceso. Otra cosa son las consecuencias del pecado. Esa es otra historia. Porque todo pecado tiene su consecuencia. Y David las padeció. Y nunca la espada se apartó de la casa de David. Pero hoy yo te vengo a hablar de un Dios que te va a preparar para lo nuevo que viene para tu vida. Y le has dicho a Dios, ¿por qué no llega la bendición por la que tanto te estoy orando, Señor? Aquí hay una mujer que le ora a Dios de esa manera. Vete preparando la alabanza. Aquí hay una persona que le ora a Dios de esa manera, pero ¿por qué demora tanto? ¿Te has preguntado si tu corazón está preparado para recibir esa bendición? Si nos hemos dejado formar por Dios, a veces Dios nos tiene que quitar cosas porque hacen parte de nuestra formación. Lo que Dios te quita, no lo vuelva a tomar. Porque entonces cuando aprenderemos a depender de Dios. Yo quiero que pase aquí al frente todo aquel que ha enfrentado un gigante. Yo no sé por qué se van para allá atrás. Si todos hemos pasado por situaciones difíciles. ¿Sabe? Cuando uno no reconoce, Caro, cuando yo no reconozco que he pasado por situaciones difíciles, eso es un gigante que se llama orgullo. Y a ese gigante también hay que cortarle la cabeza. Cuando yo me voy para allá atrás, estoy diciendo, es que yo no necesito de esa administración porque yo estoy bien. Y eso se le llama orgullo. A mí porque me toca ministrar, si no yo estuviera allí porque tengo que cortar cabezas de bastantes gigantes. Está aquí. Ojalá todos vinieran para acá. Los estoy esperando. Porque el Señor hoy nos está enseñando de que Él nos está formando. Y cuando Dios te coloque en el lugar que Dios tiene para ti, puede llegar el que quiera, que nadie te va a mover de ese lugar. Puede pasar la tormenta más grande, pero nadie te va a mover de ese lugar. Por eso Él nos compara con el hombre que construye su casa sobre la roca. Yo quiero que tú cierres tus ojos. Hijo, ayúdame a ministrar. Colócate allá abajo junto con los ministros. Es esa. Cierra tus ojos y piensa en tus gigantes, porque hoy te lo vas a comer como pan. Piensa en tu tormenta, porque hoy la tormenta tiene que callar y enmudecer. Está aquí, porque el Dios al cual tú sirves peleará por ti y te dará la victoria. Oh Señor, Espíritu Santo de Dios. Es el hombre que tuvo poder en andar sobre el mar. ¿Quién es el que pueda hacer el mar callar? Oh Señor, más. Y en el momento en que la tempestad
te quiera hundir. No hay tempestad, Él viene con toda autoridad no hay y gigante manda calma. que te pueda venir a hacer daño. Él es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel Oh pueblo de Dios, caminar por entre las aguas hoy caminarás del Mar Rojo. por entre las aguas. Hizo camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar. Al otro lado, con sus pies secos, pudieron cantar Sécate esas lágrimas. el himno de victoria. Vamos, díselo. Cuando tú estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe. Solo él abre el mar. Hermano, no tengas temor. Si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Iglesia, el gigante que se te enfrenta todos los días, la tormenta que se te levanta todos los días, las personas que murmuran a tus espaldas, la enfermedad, la escasez, son gigantes. Es el mar que te quiere detener, es la tormenta que te quiere detener. Pero tú tienes un Dios que tiene toda la autoridad. Y el Señor le dice a varias mujeres: hoy te secarás las lágrimas, porque esas lágrimas que derramas por ese gigante, por esa tormenta, nunca más a partir de hoy las volverás a derramar. Yo quiero que tú en el Espíritu corras a la línea de batalla y le digas a ese gigante que tú vas en el nombre de Jehová de los ejércitos. Los ministros es de guerra espiritual. Ministren con violencia, porque los gigantes que hoy ven las almas de Cristo no los volverán a ver más. Prepárate, porque hoy ese gigante cae al suelo. Prepárate, porque ese gigante no lo vas a ver. Prepárate, porque esa tormenta no va a estar. Prepárate, porque hoy tus pies pasan en seco a la otra orilla. Prepárate, porque hoy Dios abre mares. Porque hoy Dios, oh Señor, porque hoy el Señor destruye campamentos. Porque hoy el Señor derriba murallas. Porque hoy el Señor abrirá ríos en medio del sequedal. Cuando tú estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a ese hombre con fe. Solo él abre el mar. Hermano, no tengas temor. Si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás. ¡Hay victoria! Y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene el poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar. Y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó. Y en el nombre del Señor el himno de victoria. El otro lado canto. Cuando tú estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a ese hombre con fe. Solo él abre el mar. Hermano, no tengas temor. Si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás
tengas que pasar. Llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. Fuego. En la hora más difícil es Fuego. cuando Él te Fuego de ve. Dios. Llama siempre a ese Ahora, hombre que avanza. tiene el poder. Corre, Si mira tú la pasas línea de por el batalla. fuego no te vas a Corre y no te quemar. detengas. Y si pasas por las No te aguas no te detengas, no ahogarás. mires atrás, Pasa se como dice el Israel Señor. que el mar atravesó. Y en el No nombre mires del para Señor atrás, el himno mira de la cruz. victoria. Del otro lado canto. Más de Dios, Cuando más de estés Dios, frente al más de Dios, mar corre. y lo No tengas temas, que no atravesar. temas. Llama a ese hombre con fe. Solo Él abre el mar. Avanza. Hermano, no tengas temor. Más, Si más. detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás. Y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Fuego de Dios, Cada vez que recibe, el mar Sandra. rojo tú tengas que pasar. Llama siempre Recibe, a ese Sandra. hombre que te va a ayudar. Más, En la hora Arelis. más difícil es cuando Recibe, Él te Arelis. ve. Llama siempre a Más, ese más, hombre más. que tiene poder. Si Más, tú más, pasas más, por más, el fuego más, no más. te Fuego, vas a quemar. fuego, fuego. Y si pasas por las aguas no te ahogarás. Más, Pasa más. como Israel, Más de Dios el mar ahora, atravesó. sobre ti. Y en el Ahora, nombre del Señor, el himno de victoria. Avanza. Del otro lado canto. Díselo. Oh, Frente al Señor. mar y lo tengas que atravesar. Vamos, avanza. Avanza, ministro, avanza. Hay mucha gente. Solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor. Si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás. Y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Oh, Espíritu Santo de Dios. Ahora, Señor, todo gigante de la depresión, todo gigante de la raíz de amargura, todo gigante llamado miseria, llamado pobreza, llamado enfermedad, en el nombre de Jesús retrocede ahora. Oh, más de Dios, más de Dios, más de Dios. Ahí está Dios, ahí está Dios, ahí está Dios. Espíritu Santo de Dios, toca más, tócala más ahora. Todo lo que se haya querido levantar en su contra, todo gigante, a esta hora, hija, corre la línea de batalla. Hay una batalla que tienes que pelear. Yo te veo una espada en la mano. Yo te veo una espada en la mano. El Señor te dice, es hora de pelear la buena batalla. Yo estaré contigo. Más. Suelta el temor, porque yo camino contigo. Todo dolor, toda tristeza, ahora recobra fuerzas. Vamos, ministro, con violencia, porque hay gigantes que no quieren dejar a las almas. Ahora, más. Oh, Espíritu Santo de Dios. Fuego de Dios. Fuego de Dios. Fuego de Dios. Fuego de Dios, fuego de Dios. Vamos, Sandy. Vamos, Sandy. Toma la espada, Sandy. Sandy, córtale la cabeza al gigante. Ahora,
cielo vengan a cantar. Ahora, más. Se escuchan sus voces en ese lugar. Fuego de Dios. Aunque parezca locura, aunque sé que no es normal, por la fe Más de Dios. sucederá. Allá atrás hay hermanos para ministrar. Cosas invisibles que nadie toca. Sopla, Espíritu Santo. Sonidos del cielo que nadie ha escuchado. Cosas que no son normales. Cosas sobrenaturales. Más. Por la fe. Corta la línea de batalla. Sucederá. No mires atrás. Avanza. Corre, que hay un gigante que Abre tienes que nuestros correr. ojos como Hay un gigante que Eliseo. tienes que matar. Hay un gigante que Muéstranos hay. el cielo. Hay un gigante que ha Muéstranos el detenido tu cielo. ministerio. Inúndanos de tu gloria. Más. Inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo. Trae aquí el cielo. Inúndanos de tu gloria. Más. Inúndanos de tu gloria. Más. Trae aquí el cielo. Oh, Señor. Trae aquí el cielo. Inúndanos de tu gloria. Inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo. Trae aquí el cielo. Vamos, avanza. Corre. Ante tu gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. El cielo aquí está. Ante tu gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. El cielo aquí está. Ante tu gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. El cielo aquí está. Ante tu gloria, demonios caen, Huye la muerte. ya no hay enfermedad. El cielo aquí está. Inúndanos de tu gloria. Díselo. Inúndanos de tu gloria. Díselo. Inúndanos de tu gloria. Díselo. Inúndanos de tu gloria. Más. Trae aquí el cielo. Trae aquí el cielo. Oh, Señor. Ante tu gloria, demonios caen. Más. Ya no hay Más. enfermedad. El cielo aquí está. Oh, Señor. Ante tu gloria, demonios caen. Más Huye de la Dios. muerte, ya no hay enfermedad. El cielo. Aquí está. Oh, Señor. Oh, Señor. Padre mío, porque sabemos que tú estás delante de nosotros. Porque sabemos que tu Espíritu Santo camina delante de nosotros. Llénalos más, Señor. Levanta tus manos. Porque el Espíritu Santo va a llenarte en esta hora. Porque ese gigante que no te dejaba avanzar ya no está más delante de ti. Escucha bien, iglesia. Porque esas murallas que te detenían ya cayeron al suelo. Porque ese mar que no podías atravesar hoy abrió. Hoy se abrió para que tú pasaras en seco. No hay más obstáculos que te impidan ver la gloria de Dios en tu vida.
Levanta tus manos, porque la victoria está en tus manos. Levanta tus manos, porque el Señor ya te dio la victoria. Y los gigantes que estaban contigo, nunca más los volverás a ver. Oh Señor, más de ti, más de ti. Viene una llenura del Espíritu Santo. Dice el Señor, por cuanto has matado el obstáculo, por cuanto te has enfrentado al obstáculo, hoy llenaré tu vida. Hoy llenaré tu vida. Oh Señor, más. Llénalos más, Señor, a esta hora. Lo que tú pensabas que no iba a surgir en tu vida, va a surgir. ¿Sabe? El gigante no estaba allí para matar a David. El gigante era la plataforma que Dios usó para que David empezara su reinado. Oh Señor, más de ti, Señor. Inúndanos de tu gloria, Más. inúndanos de tu gloria. Díselo. Trae aquí el cielo, inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria. Díselo. Trae aquí el cielo. Trae aquí el cielo, inúndanos de tu gloria, Inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo. Trae aquí el cielo. Gracias, Señor. Hoy el Señor te ha hecho un llamado a no rendirte. El Señor te ha hecho un llamado a fortalecerte en Él. Ya no es tuya la batalla, sino de Dios. Yo dije, ya no es tuya la batalla, sino de Dios. Por lo cuanto hoy cantarás victoria. Hoy vas a cantar victoria. Hoy cantarás victoria. Porque el gigante ya no está. Porque el mar ya no está. Porque la tormenta no está. Porque el poderoso de Israel ha peleado contigo. Y la victoria ha estado en tus manos. ¿Cuántos pueden dar un grito de victoria? ¿Cuántos pueden dar un grito de júbilo? ¿Cuántos hemos sido libres de esos gigantes? Levanta la cabeza del gigante. Ahí estaban nuestros gigantes y ya nunca más estará. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos David, cuántos amados hay en